¿Crees en el amor eterno? Si la respuesta es sí, esta historia es para vos. Si la respuesta es no, también. Yo te invito a que te tomes 30 minutos de tu día. ¿Qué son 30 minutos? Que prepares un buen café, que te acomodes en tu rincón favorito y sobre todo, que abras tu corazón. Déjate llevar por esta historia. Después, saca tus propias conclusiones y comentame qué te pareció. Ojalá te guste. Tiempo prestado. Capítulo 1. El amor en el presente. El sol estaba cayendo lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos mientras ellos caminaban de la mano. Cada tarde, él la pasaba a buscar por su trabajo y repetían el mismo paseo. Pero hoy había algo diferente en el aire, algo que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos sentían. ¿Sabes algo? A veces pienso que si todo el mundo supiera lo que es amarte, me envidiarían, dijo él, sonriendo suavemente mientras la miraba de reojo. ¿De dónde sacas esas cosas? Preguntó ella un tanto incrédula, pero con una sonrisa sincera en los labios. ¿De vos?, respondió él, acercándose un poco más. Estás loco, ¿sabías? Y sí, por vos. ¿Nunca te diste cuenta? ¿Sabes lo que amo de vos? Que podrías no decir una palabra, y aún así, seguirías sintiendo todo tu amor en cada detalle que tenés conmigo. ¿Y sabés lo que yo amo de vos? Que prestás atención a esos detalles. Y el que presta atención a los detalles sabe hacer magia. Eso es lo que haces vos en mí. En ese momento ella lo abrazó con fuerza, y con su cara apoyada en el pecho de él, podía sentir como el corazón de ese hombre latía solo por ella. Su abrazo no era uno de esos que solo aprietan el cuerpo, sino de los que son capaces de sostener las dudas y los miedos. Y era realmente así. Ella era el amor de su vida. Es lo que siento cada vez que estoy con vos, como si fueras lo único importante en el mundo. Ella sintió una mezcla de emoción y sorpresa, pero al mismo tiempo algo la inquietaba. No sabía por qué, pero un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Y si un día todo cambia? ¿Y si un día no es así? Preguntó, con una ligera sombra en los ojos. No quería sonar pesimista, pero esa duda la había estado rondando desde hacía un tiempo. Él la miró con la misma intensidad de siempre, pero ahora había un toque de seriedad en su mirada. No va a cambiar, porque el amor que siento por vos no es algo que se va. Es como el aire, siempre está, aunque a veces no lo notes. Ella bajó la mirada, sonriendo un poco, pero había algo en sus ojos que seguía sin despejarse del todo. A veces pienso en cómo será el futuro, en cómo seremos dentro de unos años si todo sigue igual. ¿Y qué pensás cuando lo haces?, preguntó él, mirándola de reojo. Sentía curiosidad, pero también un leve temor. No sabía si quería oír la respuesta. No sé. Me asusta un poco pensar que un día no estemos juntos, que las cosas cambien y pueda perderte. Él se detuvo y la tomó de las manos. Escúchame bien, dijo, con un tono suave pero firme. No va a cambiar. Vos sos como el aire que me habita. Podrías pasar así inadvertida, pero sos así de necesaria para mí. Yo no sé qué nos espera en el futuro, pero lo que sí sé es que en este momento, acá y ahora, vos sos lo más importante para mí. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que siempre sea así. Ella sonrió, algo reconfortada por sus palabras, pero en su interior una pequeña alarma seguía encendida, y no porque dudara de él, sino porque el amor a veces es cruel, y lo que hoy parece eterno, mañana puede ser un recuerdo. Esa inquietud seguía presente, como una pequeña sombra que no se disipaba del todo. Pensó en decírselo, pero no lo dijo. Prefería guardar esa pregunta para otro momento. El día terminó. En el aire quedó suspendida una sensación que ninguno de los dos podía nombrar,
como si algo grave estuviera por suceder, aunque no supieran exactamente qué. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Capítulo 2. El futuro desconocido. Mauricio no podía dejar de imaginar cómo sería su vida con Elena en el futuro. Se veía compartiendo las cosas más simples, los desayunos tranquilos, entre charlas y café caliente, la cena juntos después de un largo día, y esos domingos de mate y de torta frita, tirados en la cama, hablando de cualquier cosa y riéndose de todo. El amor que sentía era tan fuerte que no podía evitar pensar en ese futuro una y otra vez. Era como un sueño recurrente, una necesidad que lo consumía. Esa noche, ya en su cama para dormir, miró a Elena durmiendo a su lado y pensó una vez más en cómo sería la vida juntos dentro de unos años. Cerró los ojos y la abrazó fuerte con ese deseo profundo en el corazón, como si con solo quererlo lo suficiente pudiera saltar al futuro y ver cómo era la vida con ella. No sabía cómo, pero en algún lugar dentro de él sentía que algo especial estaba por suceder. Al amanecer, despertó con una extraña sensación. Algo estaba diferente. Se incorporó lentamente y se miró las manos. Algo en su apariencia había cambiado. Saltó de la cama y fue al espejo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era él, pero no el de ayer. Su rostro mostraba años que no recordaba haber vivido. Miró a su alrededor. La habitación también era diferente. No era el pequeño departamento de novios que de vez en cuando compartía con ella, sino un lugar que no reconocía del todo. «¿Qué es esto?», murmuró confundido. De repente una voz suave resonó en su mente, como si alguien estuviera hablándole desde algún lugar lejano. «Tu deseo ha sido concedido. Solo por un día. Podrás ver cómo es tu vida en el futuro, pero mañana, al despertar, regresarás a tu presente». Se quedó quieto, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era imposible, pero al mismo tiempo tenía sentido. Su deseo más profundo, esa necesidad de saber cómo sería su vida con ella, había sido tan fuerte que de alguna manera se había hecho realidad. Pero solo por un día. Ese pensamiento lo llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Tenía que aprovechar cada segundo. Se vistió rápidamente y salió de la casa. Mientras caminaba por las calles, el aire se sentía diferente, como si el tiempo mismo fuera consciente que estaba fuera de lugar. No sabía bien a dónde ir, pero su corazón lo guiaba. Tenía que verla. Tenía que ver cómo era la vida juntos que tantas veces se había imaginado. Se acercó hasta el trabajo de ella, el mismo lugar donde solía buscarla cada tarde cuando eran novios. Al verla salir, su corazón dio un salto. Ahí estaba. No había cambiado mucho. Tal vez un poco más madura, pero seguía siendo la mujer que amaba. Se acercó con una sonrisa en el rostro, como si todo fuera normal. «Hola, mi amor», le dijo. Ella lo miró, pero su expresión no fue la que él esperaba. Había sorpresa en sus ojos, pero también algo más, algo que él no pudo identificar de inmediato. ¿Qué haces acá?, le dijo ella. Su tono no era de enojo, pero sí de confusión. Él frunció el ceño sin entender. «Vine a buscarte, como siempre». Su sonrisa se desvaneció un poco al ver la expresión de ella. «¿Por qué me miras así?». Ella bajó la mirada por un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. «Pero nosotros...», comenzó, y las palabras parecían atragantarse en su garganta. Alzó la vista de nuevo y lo miró a los ojos. «Hace años que no estamos juntos. Vos lo sabés». Él dio un paso hacia atrás, como si el golpe hubiese sido físico. «¿Qué? No, no puede ser». Las palabras apenas salieron de su boca. «Nosotros estamos juntos». Ella negó suavemente con la cabeza, con tristeza en los ojos.
No sé qué te está pasando. Por supuesto, yo te amé. Claro. Y no tengo dudas que fuiste el hombre que más me amó en la vida. Pero las cosas cambiaron. Hizo una pausa como si no quisiera seguir, pero sabía que debía hacerlo. Yo cambié. Mi vida siguió. Y la tuya también. Pero nosotros... Ella, sin dejarlo terminar de hablar, lo miró con compasión, pero también con una tristeza que parecía venir de algún lugar profundo. ¿Podemos hablar mejor en un café? Dijo en voz baja. Esto es difícil para mí también. Y él, todavía incrédulo, la siguió. Mientras caminaban, su mente trataba de encontrar sentido a todo lo que estaba ocurriendo, pero nada encajaba. ¿Cómo podía ser? Apenas unas horas atrás todo estaba bien, pero ahora, en este extraño futuro, nada era como lo había imaginado. Entraron en el café y se sentaron uno frente a otro. Él sentía que su mundo estaba a punto de derrumbarse, pero no sabía cómo. Aún no entendía del todo la magnitud de lo que estaba por descubrir. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. Capítulo 3. La revelación y la decisión. Sentados en el café frente a frente, el silencio entre ellos era casi insoportable. Ella miraba su taza evitando sus ojos, mientras él no podía dejar de mirarla, buscando respuestas que no encontraba. La sensación de que algo irremediable estaba por ocurrir lo golpeaba con fuerzas, pero aún no quería aceptarlo. ¿Cómo pasó esto? Nosotros nos amábamos. Rompió finalmente el silencio. No podía entenderlo. Y tampoco podía creer que, aunque ahora estaba en el futuro, hace un rato nomás estaban durmiendo juntos. Ella levantó la vista lentamente, con sus ojos llenos de nostalgia, pero también con una tristeza profunda. Nos amábamos. Repitió ella, como haciendo hincapié en el tiempo pasado. Nos amábamos. Pero las cosas cambian. La vida cambia. Él negó con la cabeza, incapaz de comprender. No entiendo. ¿Cómo puede cambiar algo así? Vos eras mi vida. Lo seguís siendo. Yo no cambié. Ella suspiró mirándolo con ternura. Pero yo sí cambié. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, y continuó. Hubo un momento en el que me di cuenta que no podía seguir siendo la misma. Te amaba, y te amo de una forma que quizás no puedas entender, pero también necesitaba otras cosas. Él apretó el puño sobre la mesa, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Hice algo mal? ¿Te lastimé de algún modo? ¿Me faltó darte algo más de mí? ¿En qué fallé? Por favor, decímelo. No era eso, respondió ella, con una calma que lo destrozaba. No se trata de lo que me diste o no me diste. Se trata de mí, de lo que yo necesitaba hacer. Ella se mordió el labio, dudando por un segundo, y luego continuó. Muchas veces pensé que estaba cometiendo un error. No fue fácil decidirme. No fue falta de amor. Pero a veces sentía que no estaba a la altura de todo el amor que vos me dabas. Era tan grande lo que sentías por mí, que me hacía dudar si realmente lo merecía. El silencio cayó nuevamente entre ellos. Él cerró los ojos por un momento, como si al abrirlos todo pudiera desaparecer. Se decía para sí mismo, Dios, decime que estoy soñando. Pero cuando volvió a mirar, ella seguía ahí, con esa mirada que lo destruía. Yo nunca dejé de amarte, murmuró con la voz quebrada. Ella soltó una sonrisa triste, pero cargada de melancolía. Lo sé, y por eso siempre te voy a recordar. Fuiste el hombre que más me amó en la vida. Nadie me hizo sentir lo mismo que vos, pero a veces eso no es suficiente. Esas palabras fueron como un golpe. Él no podía aceptar lo que escuchaba. ¿Cómo puede no ser suficiente?, le dijo sin entender que eso fuera posible.
Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. El amor es importante, pero también lo es ser quien uno necesita ser. Y en algún momento me di cuenta que para seguir siendo yo misma, tenía que dejarte ir. Él se inclinó hacia adelante. Su respiración se agitaba. No tiene sentido. Si nos amábamos, me decías que eras feliz. ¿Por qué dejarme? Ella respiró hondo, como si cada palabra que dijera lo lastimara tanto como él. Porque me di cuenta que mi felicidad no dependía de estar con vos. El peso de esas palabras cayó sobre él como una losa. Era como si su mundo se desmoronara lentamente, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente con su voz rota. ¿Ya no significo nada para vos? Ella extendió la mano y la colocó sobre la suya, apretándola con suavidad. Siempre vas a significar algo muy importante para mí. Siempre vas a ser una parte de mi vida que voy a recordar por siempre. Más de lo que te imaginás. Pero mi vida siguió. Ya no estamos juntos y yo hice mi camino. ¿Hiciste tu camino?, repitió con incredulidad, como si no pudiera concebirlo. ¿Con alguien más? Ella asintió lentamente. Sí, hace años que no estamos juntos. Estoy a punto de cumplir 30. Yo seguí adelante. Y sé que vos también lo vas a hacer, aunque ahora no puedas verlo. En cambio yo no puedo, murmuró apenas capaz de formar palabras. Si me preguntaran dónde quiero quedarme, diría a tu lado, siempre. Nunca me imaginé una vida sin vos. Ella bajó la vista, incapaz de mirarlo. Sabía que no había nada que pudiera decir que pudiera aliviar su dolor. Yo tampoco lo imaginaba en su momento, pero lo hice. Se quedó en silencio un momento más, sintiendo que no quedaba mucho más por decir. Finalmente ella se levantó despacio. Tengo que irme. Pero antes de irse, lo miró una última vez. Nunca te olvidé, ¿sabes? Muchas veces pensé en vos, en todo lo que vivimos juntos. Incluso llegué a extrañar el amor que me dabas. Esos abrazos que me hacían sentir que el mundo no importaba. A veces, en los momentos más difíciles, pensaba cómo sería volver a tus brazos, sentir tu calor. Pensaba en tus ojos mirándome con amor. Pero ahora ya es tarde. Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de una tristeza irreversible. Ella se acercó a la puerta y antes de salir, volteó nuevamente. Hay amores que solo pueden vivir en nuestros corazones y ya no en nuestra vida. Perdóname. Mauricio la observó mientras se alejaba, su figura desdibujándose entre los clientes del café. Cuando la puerta se cerró tras ella, él se quedó solo, con la sensación de que el mundo que había construido en su mente se había hecho pedazos. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas que no dejaban de caer. Había perdido lo único que le daba sentido a su vida, y aunque le habían concedido el deseo de ver el futuro, lo que había descubierto lo había destruido por dentro. Mañana despertaría en el presente, pero nada volvería a ser igual. Y a pesar de pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré. Capítulo 4. El regreso al presente. Él despertó con la sensación de haber vivido una pesadilla. Deseaba que lo fuera, pero su cuerpo, cubierto de un sudor frío, le decía lo contrario. Por un segundo pensó que lo del futuro había sido solo un mal sueño. Sin embargo, al mirar a su alrededor, lo confirmó. Estaba ahí, el mismo cuarto, el mismo presente. Ella dormía a su lado, respirando suavemente, ajena a todo lo que había descubierto. Su mente revivía cada palabra, cada mirada triste que había compartido con ella en ese futuro que ya conocía. Sabía que el tiempo que les quedaba juntos era tiempo prestado, y esa realidad lo golpeaba como un martillo en el pecho. Ahora debía decidir qué hacer.
Las opciones eran claras. Podía elegir dejarla ahora, evitando el dolor en el futuro, o quedarse y disfrutar de su amor mientras durara. Esa mañana, mientras compartían un café, ella se distrajo mirando el celular. Él, en cambio, no podía apartar la mirada de ella. La observaba como quien sabe que no tiene todo el tiempo del mundo para estar a su lado. No podía dejar de pensar: ¿cómo se hace para mirar a la mujer que amás y decirle adiós? ¿Cómo se supone que tengo que actuar ahora, que sé que todo el futuro que imaginé a su lado tiene un plazo de vencimiento? Ella seguía con su celular y cada tanto lo miraba, con esa sonrisa que a él lo desarmaba, ajena a todo. Pensaba: ¿cómo puede ser que en el futuro ya no me mire así? ¿Cómo te deja de querer a alguien que te mira así? Ella dejó el celular y lo miró con una sonrisa. ¿En qué pensás? Él intentó disimular lo que estaba pensando. En lo linda que sos. ¿Nunca te dije que tu belleza roza lo divino? Ella soltó una risa y volvió a su café, sin saber que él estaba grabando ese momento en su memoria, porque sabía que un día necesitaría recordarlo. Por la tarde, la pasó a buscar por su trabajo como siempre. Mientras caminaba, no pudo evitar mirarla como si ya la hubiese perdido. Cada sonrisa, cada pequeño gesto, todo estaba teñido de un dolor que intentaba disimular sin éxito. ¿Estás bien? Preguntó ella, notando su distracción. Sí, solo estaba pensando en nosotros. Sus palabras eran sinceras, pero ella no comprendía del todo la tristeza en sus ojos. ¿En qué pensás? Insistió, frunciendo el ceño, preocupada. Él la miró fijamente, luchando contra el nudo en la garganta que le dificultaba hablar. Finalmente se atrevió. A veces pienso cómo sería si no estuviéramos juntos. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué decís eso? No tiene sentido. Nosotros estamos bien. Él bajó la mirada, intentando contener el deseo de decirle la verdad, pero sabía que no podía. Nunca le creería. Lo sé, pero quiero que sepas algo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Si algún día ya no estamos juntos, quiero que sepas que te amé más de lo que cualquier palabra podría expresar. No hay nada en este mundo que sea para mí más importante que vos. Ella lo observó, desconcertada por la intensidad de sus palabras. Pero, ¿por qué decís eso? ¿Me asustás? ¿Te pasó algo? Él negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas. No, no es nada, no te preocupes. Te veo y no puedo creer la suerte que tuve en conocerte. Solo quería que lo supieras. La conversación quedó en el aire, cargada de una tensión que ella no comprendía del todo. Esa noche, antes de dormir, él sacó una carta que había escrito en silencio, sin que ella lo supiera, y se la entregó. Ella lo miró con curiosidad. Te pido que no la abras ahora, le dijo en voz baja. Abrirla dentro de unos años, cuando cumplas tus 30, ¿puede ser? ¿Y si se puede saber por qué? Él sonrió. Ya no quería que se preocupara. Porque quisiera que sea una sorpresa. Prométemelo. Hay cosas que solo vas a entender con el tiempo. Ella tomó la carta, sin comprender del todo, pero aceptando el gesto. Está bien, la voy a guardar para no tentarme, pero esto es raro. Él la miró una última vez antes de apagar la luz. Sabía que su decisión estaba tomada. Iba a quedarse con ella, a pesar de todo, a pesar de saber lo que le esperaba, porque amarla, aunque doliera, valía más que cualquier cosa. Y mientras la abrazaba, y ella se acurrucaba contra él como siempre hacía antes de dormirse para sentirse protegida, él sentía el perfume de su pelo como nunca, mientras trataba que la almohada, húmeda por sus lágrimas, no la despertara. Mañana sería otro día, pero él ya sabía lo que haría. Viviría ese amor hasta el último segundo. Al fin y al cabo, cada día con ella bien valía la pena,
incluso el dolor de perderla. A golpe de recuerdo, te amaré, hasta el ultimísimo momento. Capítulo 5. La carta y el amor eterno. Él vivió esos años restantes con ella como si cada día fuera el último. Sabía que no podía cambiar el destino. Había visto el final y no había vuelta atrás. Pero decidió que, si iba a perderla, lo haría habiendo disfrutado cada pequeño momento, cada risa, cada mirada. Cada abrazo que le daba era más fuerte. Y aunque cada beso sabía despedida, se aferraba a ella con todas sus fuerzas, como si en ese momento pudiera detener el tiempo, porque en su corazón sabía que el verdadero amor no se mide por la eternidad, sino por la intensidad de los momentos compartidos. Finalmente llegó el día que tanto temía, el día que ella decidió irse. A pesar del dolor insoportable, él nunca se arrepintió. Él sabía que ese momento llegaría, pero había tomado la decisión de quedarse con ella, sabiendo que iba a sufrir, pero convencido que esos años a su lado lo valían todo. Después, el tiempo hizo su trabajo, y aunque se acostumbró a no tenerla, era como una cicatriz, de esas que ya no duelen pero siguen ahí, como algo imposible de borrar. No es que pensaba en ella todos los días, sino que a veces algo la traía de vuelta. La letra de una canción, alguna fecha especial, un detalle tonto que solían compartir en ciertas ocasiones, o simplemente alguien pronunciando su nombre en medio de una conversación. En esos momentos se encendía una pequeña luz en su mente, y escuchaba su voz que casi ya no recordaba. Acá estoy, mi amor, acá estoy. Años después, ella estaba sola en su apartamento, el día de su cumpleaños número 30. Se sentía extraña, como si el pasado la hubiera alcanzado de repente. Era un día de reflexión y sin quererlo, sus pensamientos se dirigieron a él. Fue entonces que recordó la carta que le había dado. Se levantó y fue al cajón donde la había guardado, y ahí la encontró, ya con el papel amarillento, pero intacta. Después de todo cumplió con su promesa. No la había abierto hasta ese día. Intrigada por saber lo que él había escrito, y con manos temblorosas, rompió el sobre y comenzó a leer. Mi amor, si estás leyendo esto, ya han pasado varios años desde que nos dijimos adiós. Para vos, tal vez fue un adiós definitivo. Para mí, nunca lo fue. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. Hice mi vida, claro, como sé que también vos hiciste la tuya. Pero siempre llevé el secreto de mi amor por vos, como una parte de vos que me guardé para mí. Sé que las cosas no terminaron como las soñamos, pero eso no cambia lo que sentí por vos, lo que sigo sintiendo. Siempre fuiste el amor de mi vida, y siempre lo serás. El tiempo puede pasar, y las circunstancias pueden cambiar, pero mi corazón nunca encontró un lugar más seguro que en tus manos. ¿Sabes? A veces veo tus viejas cartas que aún conservo, algunos recuerdos, tu foto, y puedo haber perdido la esperanza de tener algo con vos, pero jamás podré mirarte y no sentir nada. Lo que vivimos fue lo más real que tuve. Cada mirada, cada abrazo, cada momento compartido fue un regalo. Incluso cuando sabía que todo terminaría, y aún sabiendo el final, aún sabiendo que te estaba perdiendo, elegí quedarme. Elegí amarte hasta el último segundo porque lo valías. La verdad es que imaginé una vida juntos. Te hubiera despertado cada día con un mensaje que dijera, me alegraste el día. Si alguna vez te preguntaste si te recordaba, quiero que sepas que la respuesta es sí. Nunca me olvidé de vos. No solo no me olvidé, sino que aunque pasó el tiempo, sin miedo a equivocarme, puedo decirte que te extrañé. Me hablaste de las cosas que te gustaban y terminé pensando en vos cada vez que las veo.
En cada rincón de mi vida, en cada sonrisa, en cada recuerdo estabas vos. Y si hoy volviera a vivir todo de nuevo, no cambiaría nada. Si volviera a nacer, créeme que volvería a buscarte. Nunca dejaste de ser el amor de mi vida. Y aunque hoy estemos lejos, me sirve de consuelo saber que aún caminamos bajo el mismo cielo. Es poco, pero es lo único que seguimos compartiendo. Y realmente me hubiera encantado sentarme a mirar las estrellas con vos, aunque estoy seguro que me hubiera distraído mirándote. Gracias por compartir un tiempo de tu vida conmigo. Gracias por todo lo que me dejaste. Gracias por todo lo que me diste. Quien te quiere, Mauricio. Ella no pudo contener las lágrimas mientras la leía. Lo había amado de una manera que no pudo entender del todo en su momento. Ahora, mientras leía sus palabras, comprendió el valor de lo que compartieron. Él siempre fue especial para ella, y aunque ya no estaban juntos, cada tanto extrañaba el amor que él le daba, ese amor infinito, puro, bueno, que parecía desafiar el tiempo y la razón. Se llevó la carta al pecho, cerrando los ojos. Lo recordó con una sonrisa y un dolor dulce, sabiendo que, aunque habían tomado caminos diferentes, nunca dejó de ser alguien importante en su vida. Y mientras el sol comenzaba a caer, iluminando suavemente la habitación, entendió lo frágil que es el amor, y cómo ese hombre fue capaz de guardar en su corazón un sentimiento tan profundo a lo largo de los años. A pesar de la distancia y el paso del tiempo, él había mantenido vivo ese amor, como si cada día hubiera elegido recordarla. Ahora, al leer sus palabras, se dio cuenta lo difícil que es mantener un amor así, en silencio, sin dejar que se apague. Lo valoraba más que nunca, sabiendo que no todos tienen la fortaleza de ocultar algo tan doloroso como un amor que se le veía en los ojos. El amor nos lleva a hacer cosas que jamás hubiésemos imaginado, a entregarnos por completo, aún sabiendo que podemos sufrir. El amor te secuestra el corazón, el pensamiento y el alma, y aunque a veces te la devuelve rota, cuando es verdadero, bien vale la pena intentarlo, sin importar el dolor que pueda venir. Lo injusto del amor es que a veces aprendemos, gracias a quien se fue, todo lo que necesitábamos para que se quede. Ella miró hacia el horizonte, miró las estrellas y recordó sus palabras. Aún caminamos bajo el mismo cielo. Una frase cursi, sí, pero a ella le encantaba. Entonces una sonrisa se mezcló con el sabor salado de una lágrima, y entendió todo lo que ella significaba. Ser capaz de inspirar un amor tan profundo, tan inquebrantable, solo podía ser un regalo de alguien especial en el mundo, como lo era ella. No era solo su sonrisa o la forma en que hablaba, ni siquiera sus gestos. Era su esencia, esa forma de ser que calaba hondo, que tocaba las fibras más profundas de las personas sin que siquiera se dieran cuenta. Su presencia generaba algo más que atracción. Fue capaz de provocar un amor que no se mide ni se explica, uno que no se olvida. Y aunque el tiempo pase, la forma en que se entregaba con todo lo que era, sin reservas, hacía que quien la mirara, si lo hacía con los ojos del alma, como hizo él, iluminara la vida de aquel que era bendecido por su amor. Así de especial era ella. Y aunque la historia no terminó como la soñaron, de alguna manera sus vidas están unidas por siempre, por algo que nunca nadie podrá explicar. Hay quienes tienen la fortuna que les toque un amor así. Hay quienes lo llevan dentro, incluso cuando el otro ya no está. Ambos son privilegiados, porque amar así es una bendición, y ser amado así es un milagro. El amor eterno no se mide en años ni en promesas cumplidas. Se mide en la forma en que perdura, en cómo sigue vivo en una carta olvidada, en una canción que nos vuelve un recuerdo, en un cielo compartido. Quienes han amado de esa manera, quienes han sido motivo de un amor así, saben que no hay final que pueda borrar lo que alguna vez fue.
Porque el amor que se siente con el alma nunca muere, solo cambia de forma, pero sigue ahí, para siempre. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, como nunca nadie ha sabido.